Hay que pedir a todos que apaguen el... Vamos a apagar los micrófonos, y si no, igual los vamos a ir apagando. Así que bien, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. En nombre del Instituto de Derecho Canónico y Derecho Religioso, Venerable Jacinto Vera, les damos la más cordial bienvenida a todos los que han querido participar de esta conferencia. Tenemos hoy un invitado de lujo, Monseñor Sanguinetti. Estamos acercándonos a la fiesta, a la memoria del venerable Jacinto Vera, el 6 de mayo, entonces hemos querido, como el instituto lleva su nombre, y también es el aniversario del instituto, entonces hemos querido realizar esta conferencia, y nada mejor que hacerla con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, que es la autoridad en varios temas, pero sobre todo en este, porque fue, además de obispo emérito de Canelones, hoy está especialmente porque fue el vicepostulador de la causa de canonización de Monseñor Jacinto Vera. Ustedes saben, en el año 2015 terminó el proceso, digamos, donde se probaron las virtudes heroicas, por tanto se lo nombró venerable, por eso le decimos venerable Jacinto Vera, y en ese proceso, para llegar a eso, hubo, tras un trabajo de investigación muy exhaustivo, muy intenso, de más de 15 años, que realizó Monseñor Sanguinetti. Si uno ve los tomos, las actas de todo ese proceso, de más de 2000 páginas, realmente impresiona físicamente, y cuando uno sabe todo el trabajo que hubo atrás, entonces realmente hoy tenemos el honor y la dicha de contar con su presencia para que nos hable de Jacinto Vera, en una circunstancia que le tocó vivir también a Jacinto Vera, como nos está tocando vivir a nosotros, de epidemia. Por eso creo que es muy interesante ver, bueno, cómo actuó Jacinto Vera, cómo respondió a esa realidad, y que nos ilumine también a nosotros para actuar en la vida. Así que, bueno, le dejo la palabra a Monseñor Sanguinetti, que es a quien vamos a escuchar. Les pido que si alguien tiene una pregunta, que la escriba en el chat. Somos muchos, no podemos abrir luego los micrófonos para intervenir todos, pero el que tenga alguna pregunta, que la escriba en el chat y vamos a irlas leyendo al final. Él va a hablar unos 45, 50 minutos y después vamos a dejar un tiempo para contestar alguna pregunta, para que tampoco esto exceda más de la hora y cuarto, ¿no? Más o menos. Así que bueno, tiene la palabra Monseñor Sanguinetti. Bueno, buenas noches. Agradezco al padre Gabriel que me sacó de mi mudanza y también de mi adaptación a una vida nueva, ¿no? Y yo pensaba hasta junio no hacer nada, pero allí me puso esta cosa. Bien. Pero Monseñor Jacinto Vera tiene cierto dominio sobre mí, la potestad, así que no puedo decir que no. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Felipe y Santiago, que son patronos o vicepatronos del Uruguay, pero eran los patronos del Uruguay hasta 1962. Solo en ese año se declara a la Virgen María en su título de Virgen de los 33 como patrona del Uruguay. Así que toda la historia eran los patronos de Montevideo, de la fundación, y cuando empieza la República son los patronos. Y su fiesta fue siempre el 1 de mayo. Se cambió también ahí en la década del 50, cuando Pío XII creó la festividad de San José Obrero, entonces se corrió San Felipe y Santiago, que siempre ha sido el 1 de mayo. En la Ciudad Vieja hay una callecita chiquita que da a la Plaza Zavala y 25, y que se llama 1 de mayo justamente porque era la fecha de los santos patronos, era fiesta desde la colonia, y pues lo siguió siendo en Uruguay, mucho antes de que fueran los trabajadores, y era muy importante el gran sermón de los santos patronos. Se buscaba siempre un
quebrador de campanilla. Así que en primer lugar vamos a rezar la oración de San Felipe Santiago, pidiendo de un modo especial por nuestra patria, en todas sus dimensiones, en todas sus realidades, pidiendo también a estos santos patronos por la fe en el Uruguay, pues son patrones en primer lugar para ellos, para que el pueblo que tenga y crezca en la fe, pidiendo también por la causa de Jacinto Vera. Así que rezo en primer lugar la oración de los santos patronos. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos alegras todos los años con la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la muerte y resurrección de tu Hijo, para que merezcamos llegar a contemplar en el cielo el esplendor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En segundo lugar, vamos a hacer la oración por la causa de canonización de Monseñor Vera, como lo dijo ya en la introducción el padre Gabriel, la causa en cuanto al estudio de su vida, su fama de santidad, sus virtudes heroicas, ya está concluida y reconocido, votado por la congregación de los santos y aprobada por el Santo Padre, y por eso tiene el trato de venerable. La Iglesia además pide un signo, que es un milagro, y que quizás nosotros tendríamos que pedir más por la causa y pedir en situaciones, realmente animarnos a tener la fe de pedirle a Dios y de pedir por intercesión de Él. Es un milagro canónico para una causa, tiene que ser que explícitamente se pida por Él y no por todo, a través de todo, porque se le pide a Dios el milagro y se le pide el signo. Y el signo tiene que tener cierta claridad. Por cierto, siempre se puede pedir también la intercesión de María, porque es intercesor universal, etc. En este momento hay un milagro estudio de la congregación, es un proceso aparte, está a estudio de los médicos, digamos, ¿sí? de la congregación de los santos, a ver si se reconoce o no ese milagro. Hay que pedir para que Dios ilumine y, bueno, y ya digo, seguir pidiendo en gran parte, aparte de que Dios hace lo que quiere y es libre, y cuando quiere. Si quiere, también hay santos que han sido muy caprichosos, han pasado años y a veces siglos sin hacer el milagro, sobre todo de beato a santo. Pero la iglesia pide ese signo y lo vamos a pedir. Por eso voy a rezar, y usted me sigue, la oración larga. A ver si puedo, espera un segundito. Si puedo, no me sale. Sí. Les comparto allí, que se ve en la pantalla, ¿no? La tumba en la iglesia catedral de Monseñor Vera, que fue hecha por contribución popular, no se podía dar más de una cantidad pequeña para que fueran todos, lo hizo el pueblo, y bueno, esa expresión de ese momento de la fama de santidad, y bueno, pues allí está enterrado lo principal de su cuerpo. Sabemos que también, aunque a nosotros ahora nos parece extraño, entra en la devoción de los fieles y de la historia de la iglesia querer tener, hay una relación con el cuerpo del santo, y por ello está el corazón de Monseñor Vera en la parroquia del Cordón, el hígado está en la iglesia de los padres jesuitas, hay reliquias también en la iglesia de las Hermanas del Huerto y en la Catedral de Canelones. Así que porque la relación con el cuerpo del santo es parte también de nuestra fe, también la devoción a las reliquias. No es una superstición, es la realidad de la encarnación que pasa también a través de esos signos. Rezo la oración por la intercesión del venerable Jacinto Vera. Dios Padre nuestro, que ungiste con el Espíritu Santo a tu siervo Jacinto, eligiéndolo como primer obispo del Uruguay,
para que como instrumento de Cristo buen pastor, llevar a todos los rincones de nuestra patria el evangelio de tu amor y los sacramentos de la salvación. Guía a nuestros obispos y sacerdotes, envía abundantes y santas vocaciones sacerdotales y religiosas, una a nuestras familias en la verdad y en el amor, otorga a tus fieles santidad de vida y fortaleza para ser testigos del Evangelio de Cristo. Haz que vivamos según tus mandamientos, caminando bajo la luz de la fe, con la esperanza puesta en ti, amándote con todo el corazón y amando al prójimo por amor a ti. Glorifica tu nombre en tu siervo Jacinto y concédele ser reconocido entre tus santos para alabanza de tu gloria y edificación de tu iglesia. Dame, Señor, por su intercesión, la gracia que humilde y devotamente te pido. Cada uno puede poner su gracia particular que pide junto a la que pedimos todos, que es la canonización de Jacinto. Y ayúdame a conformar mi vida con tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, con ello queríamos ver a Jacinto y la epidemia. Quiero poner en primer lugar, si va a hacer un acercamiento, por cierto, a Monseñor Vera, y también una cierta reflexión para nosotros. Para entrar en el tema, quisiera situarnos en la época, tanto en la mentalidad como en las situaciones de epidemia, que fueron varias en ese tiempo. En primer lugar, era digamos, la mentalidad común era diferente a la nuestra. La muerte parecía más cercana, formaba más parte de la vida. Cuando al principio de la pandemia el ministro Salinas dijo que la muerte era algo natural de la vida, es algún escándalo, pero se puede decir eso en pandemia. Sí, es sabio, ¿no? No es para quitarle su gravedad y su dolor, pero también era una cultura más cercana, se vivía menos años, la mortalidad infantil era muy grave, había muchas enfermedades incurables, había más violencia de todos los hombres portaban armas y sabían portar armas, bueno, y había, guerra civil, así que había una mayor, no había esta cultura, de cierto modo, que nos asombramos de que aparezca la muerte, o que la ocultamos. Yo siempre recuerdo, y lo he contado otras veces, un gran aviso publicitario, me acuerdo de qué calle estaba y todo, y que era una avestruz con el pico en la tierra y decía, hay cosas que se deben enfrentar. ¿Y qué decía después? Previsión Sociedad Anónima. No era la muerte, sino cómo pagarla, cómo tener el nicho, etc. Eso es lo que no hay que ocultar. En cambio, era también, como fueron todas las culturas, no hay cultura que no piense en la muerte, porque entonces no piensa en la vida y nos hace las preguntas fundamentales. Por eso digo, en eso somos una cultura que ha sido, estamos en otra situación. Y el segundo término que quiero apuntar, que era que la fe cristiana iluminaba toda la existencia, formaba la cultura. No quiere decir que todos fueran ni santos, ni siquiera todos fueran creyentes, porque la fe pide una adhesión personal y libre y la gracia de Dios. Pero se reconocía a Dios providente como guía de todo, se recibía todo de Dios, también el mal. Dios tenía relación con el mal. Ahora, parece que decimos, no, esto Dios no tiene nada que ver, ni en la muerte, ni en la enfermedad, ni en el dolor, ni nada. Y entonces Dios queda un Dios deísta, un relojero ya lejano, y nosotros a veces nos arreglamos por nuestra cuenta. Dios tenía que ver, vamos a escuchar un texto de Vera que dice, Dios nos mandó este castigo. Se animaba a decir esas cosas. Ahora nosotros no nos animamos a decir esas cosas porque no tenemos en gran parte toda la cosmovisión y el lenguaje propio de la fe. Por otra parte, el bien superior es la vida eterna, la salvación eterna, no que el bien superior es esta vida y en todo caso, y esta vida sin problemas.
Incluso llegamos a ver que para que esta vida sea sin problemas, empezamos a aceptar el aborto y la eutanasia, porque lo que importa es esta vida y sin problemas. Entonces, no, era una vida en la cual es valiosa y apreciada y don de Dios, pero a su vez que con la apertura a la vida eterna y a la salvación eterna, y por eso frente a la muerte lo principal eran los auxilios espirituales, los sacramentos. Y Cristo crucificado era la realidad que iluminaba toda la existencia. O sea, la síntesis católica, en su complejidad, formaba más plenamente la cultura, lo cual no impedía de ningún modo el crecimiento de los conocimientos científicos, las obligaciones personales, la responsabilidad de la libertad. Nunca hubo esa antinomia entre la fe y digamos, el trabajo humano que Dios nos ha concedido aún por la creación y por la gracia. Hoy, en cambio, nos movemos también los creyentes de una mentalidad, un tinte positivista, de un Dios, si no lo prescindimos, bueno, que está limitado en qué puede entrar o no, un Dios que no es el Padre providente y libre, una vida eterna, sí, en segundo plano, no demasiado deseada, no viviendo para ella, y por lo tanto no teniendo las consecuencias para esta vida presente. Incluso en general se trata de evitar la presencia de la muerte. Ya, bueno, los velorios, no, aparte de la pandemia, ya los velorios se van acortando lo más rápido posible y salir del paso, no hay luto, en fin, todo eso que permite, después hay que ir al psicólogo, ¿no? Por no poder procesar la realidad de la muerte. La muerte se escamotea de distintas formas y es como si no fuéramos a morir y como si no fuera realmente pregunta esencial de la existencia y ante la cual tenemos que responder. Un paso es ubicarnos un poco en las epidemias del siglo XIX. Hubo grandes pandemias en el siglo XIX, y ya existía la palabra, lo que eran pandemias, digamos, más lentas en su desarrollo. Ahora, en 2 años se extendió por todas partes, en gran parte por el avión, porque la gente se trasladó. La primera cuando yo leí que llevó este virus a Alemania, fue una china que trabajaba en Alemania en un auto de automotores, fue a China en avión para celebrar el Año Nuevo Chino, se lo agarró y volvió a China. No sabía, hizo la reunión. Claro, fue rapidísimo. En cambio, la pandemia se extendía en parte por tierra, en parte por la navegación, que aumentó muchísimo, pero llevaba otros términos, pero de verdad hubo varias pandemias. Vamos a solamente a ver algunas que nos interesan a nosotros porque hacen el marco de Jacinto Vera. A ver si puedo encontrarla. Aquí esta tablita. Aquí tenemos una pequeña tabla de pandemias en Montevideo y en Uruguay en el lapso más o menos que nos interesa a nosotros. Esta de 1857 de fiebre amarilla fue muy importante. Mire la cantidad de muertos, cuando viene lo que era Montevideo, 54.000. En verdad, el casco urbano era Montevideo, lo que llamamos hoy la ciudad vieja y parte de la ciudad nueva, que es el centro. Después estaban fuera, bueno, pero estaba la Unión, el Cordón, la Aguada, el Cerro. Bueno, fíjense, y fue muy importante muchas cosas que la veremos, la fiebre amarilla. Y ya Vera la vivió, no estando en Canelones, no tenemos documentos sobre ello, pero forma parte del mundo que él vivió en la de cólera de 1868. Aquí sí, ya Vera es vicario apostólico, y qué grande que fue, casi 3.000 muertos, después cambian la cifra, ¿no? Y después otra una nueva de fiebre amarilla, pero mucho más pequeña, la cifra, ¿no? Ahora, esta cifra, la que yo conté, se refiere a un solo año de esta, que duró 2 o 3 años, igual es mucho menor. Después las otras interesan un poco. Está la gripe española, solo para darse cuenta de la importancia que tuvo en el Uruguay la llamada gripe española. Así que había cada tanto, casi cada 10 años había y hay otras que no están, porque yo aquí después me olvidé sacar, porque no estaba en esta tabla. Ahí, antes de 1800, acá 71, hubo una de viruela, que también tuvo miles de casos. Así que digo, era una realidad de la vida
las pandemias. La epidemia de fiebre amarilla de 1857 fue muy importante por muchas cosas. Uno ya vimos por la entidad que tuvo de muertos. La fiebre amarilla se propaga por el mismo Aedes aegypti, que le tenemos miedo ahora, por mosquitos y variantes, sobre todo es tropical. Acá venía del Brasil, venían en barcos, porque transportaban gente enferma y a veces los mismos mosquitos. Y bueno, y ahí ya se extendió. Rápidamente, los que eran más pudientes se vaciaron la ciudad y se empezó a habitar en las chacras, en el Miguelete, lo que puede ser el Prado y toda esa zona, y otros se iban a las estancias, otros se iban a Buenos Aires, y gran parte se vació la ciudad. Pero, por cierto, los que más lo sufrieron fueron en gran parte los pobres, y en esa epidemia, bueno, hubo médicos que huyeron de la ciudad y otros que se quedaron, entre ellos el doctor Vidal de Bo, que murió en esa epidemia. Los sacerdotes trabajaron mucho, al principio se negaba, como parece siempre, no es tanto, hasta que murió y hizo mucha impresión un sacerdote jesuita, no sé si tengo el nombre aquí, no es un nombre muy conocido, que, bueno, que puso la alerta y allí fue creciendo. Los sacerdotes se entregaron mucho al cuidado de los enfermos, y en esa epidemia va a morir José Benito Lamas, que era el vicario apostólico, un hombre ya de 70 años. Recuerden que este fue de los franciscanos echados por el lío en 1811. Después colaboró mucho con Artigas, después estuvo en la Argentina. En 1825 salió de la orden y estuvo en el clero secular. Después fue fundador de la Cátedra de la Trinidad en la universidad. Fíjense, es un hombre muy prestigioso y muy entregado. Se entregó a su ministerio, no solo llevando la ayuda espiritual, sino confundiéndose con aquellos que se encargaban de todas las tareas que requerían las circunstancias. ¿Por qué pongo el vicario apostólico Lama? Primero, para ver que la entrega de los sacerdotes, o sea, que lo que va a hacer Bea en el 68 es realmente lo que hacían los sacerdotes, la entrega y, de un modo especial, el valor de los sacramentos para los fieles y para entregarlos a ellos. El cura de la Matriz, que fue muy conocido, Martín Pérez, que fue compañero de Vera muchas cosas, de Martín, no, de San Francisco, perdón, se enfermó, pero no murió en ella, ¿no? En esta epidemia, que lo voy a ver después, pero que me dé el tiempo, comienza a su vez otra realidad, digamos, cultural, que es la oposición entre la masonería y la fe católica y la iglesia. Va a ser como una ocasión en que se enfrentan, digamos, quiénes son los buenos ante esta situación. Y va a ser muy motivado por la masonería para enfrentarse con la iglesia. Y eso también se va a vivir en los años sucesivos. Veo que la fiebre amarilla, solamente hago un salto porque no voy a entrar en ello, fue gravísima la de Buenos Aires de 1871. Allí murieron sacerdotes entre 30 y 60 sacerdotes en Buenos Aires. Fueron, no acuerdo, el número de muertos no lo tengo aquí, fue altísimo, son miles y miles. También fue sobre todo en los conventillos, fueron los que más los padecieron en Buenos Aires, fueron los emigrantes, porque estaban hacinados allí. Para ver cómo hubo distintos momentos de ello y la gran entrega del clero, y ya en esta de las Hermanas del Huerto, que pues vamos a ver en la del 68, que es la más importante para nosotros, que habían venido en el periodo de Lamas. En el periodo de Lamas, acá en Uruguay no había religiosas, había pasado algunas, ¿sí? Pero no había religiosas. La comisión que gestionaba el Hospital de la Caridad, que era el único sanatorio, ahora llamado Hospital Maciel, había enviado una misión a Europa a buscar hermanas para el hospital. Después de dar muchas vueltas, no conseguía, se venía y consiguió las Hermanas del Huerto, que se llaman Hijas de la Caridad de María Santísima del Huerto. Llegaron en el 56, así que ya en el 57 se van a estrenar con esta, en el mismo viaje,
vinieron también las hermanas salesas, esas contemplativas, porque acá había dos señoritas, ¿no? García de Zúñiga, que querían ser salesas, y este padre las trajo de Milán. Así que son las dos fundaciones religiosas nuevas, son las contemplativas, las salesas, el monasterio que tenía en la calle Canelones y Ibicuí, eso era la ciudad nueva, y las hermanas del Huerto. Con eso llegamos a la epidemia de cólera que empieza en el 67 y sobre el 66 una pequeña y después a fines del 67. El cólera es otro tipo de enfermedad, es un bacilo, que sobre todo lo transmite el hombre que lo tiene por las heces y por lo tanto por el agua contaminada. Y todavía no se conocía que era por ese bacilo, y tampoco sabía, incluso había distintas teorías, otras que era por el aire nauseabundo, etc. De verdad, y por lo tanto estaba muy relacionado con la higiene social, digamos, con el saneamiento o no. Montiel no tenía saneamiento, empezaba en ese momento en la Ciudad Vieja. Así que el cólera también, el primero viene de Génova, pero el fuerte va a venir con la guerra del Paraguay. Lo traen soldados, porque Montevideo fue un puerto muy importante en la guerra del Paraguay. Para llegar, gran parte del ejército brasilero tenía como base Montevideo. Y que el trabajo enorme que tuvo también el Hospital de la Caridad, porque ofició también de hospital para soldados heridos. El cólera, que de verdad nace allá por el Asia, por el Ganges, y tiene un desarrollo por tierra, tiene varias, esta es la tercera epidemia del siglo XIX, de pandemia, que se va recorriendo el Asia, también por la navegación, por el Mar Rojo, y baja con la migración, con la gran migración, llega también a los Estados Unidos y llega a Brasil y el Río de la Plata. Requiere cierta masa de gente para que tenga un agua contaminada también en masa que la provoca. En 1863 se recrudece en la India y ya va por el Asia, pasa por la Meca, por los peregrinos musulmanes, por el Mar Rojo, entra en el Mediterráneo, también la guerra de Crimea lo fue llevando, los soldados franceses, y por la navegación va llegando hasta aquí. A fines de noviembre del 67 hay algo de cólera en Buenos Aires y se extiende a las provincias. A mediados de diciembre del 67, algún caso, pero siempre se decía, no es tanto. Vera, después de Navidad, se había ido, solía ser dos retiros, un retiro con el clero, que solía ser en el mes de enero, a fines de enero, que generalmente era la casa de ejercicios, y otro retiro personal solo, él se iba. En este caso, algunas veces se iba, por ejemplo, a Buenos Aires para hacer ese retiro solo. En este caso se había ido, yo creo que sé a dónde había ido, pero no estoy tan seguro, por las personas que le escriben y cómo le escriben. Yo creo que era a una casa de Bujaré Oribe, que luego fue la chacra de Taranco en Rincón de Melilla, porque ahí hay un rancho que se llamaban siempre, lo conozco, porque primos míos sabí, que era el rancho de Oribe y de esta familia. Y el que les digo, el 27 de diciembre, Rafael Yeregui, el padre le dice, una carta está muy rota, muy difícil de ver, que Felipe Oribe ha sabido que sigue bien, así que era la relación, pariente de donde estaba, y en Mercedes hubo algo, pero no es alarmante, algunos casos nomás. Parece que disminuyó en Buenos Aires, así que estaba tranquilo. Pero el 31 de diciembre del 67, o sea, a los 4 días, Félix Bujareo, que era de donde estaba recluido en una casa de campo, una quinta, una chacra, le escribe 31 de diciembre del 67, mi querido prelado, como se lo prometí a su señoría, ese es el trato de los obispos de la tradición española, su señoría ilustrísima, como se lo prometí a su señoría, cumplo con el triste deber de decirle que el cólera ha empezado desde hoy a desarrollarse de una manera alarmante. Siento muchísimo que con este motivo lo perdamos de por ahí,
la casa que tenía afuera, pero confío que pronto podremos volver a tener la fortuna de poseerlo para que vuelva a gozar de alguna tranquilidad. Hoy una cosa práctica, si necesita carruaje, avíselo, su afectísimo y agradecido Félix Bujareo. Enseguida Vera vuelve a la capital, esto donde yo digo que es el Rincón de Melilla, Orocoito es el departamento de Montevideo, ¿no? Y en primer lugar se dedica, como los demás sacerdotes, a la atención de los enfermos, llevando los auxilios espirituales. Él mismo luego, lo vamos a leer, dará testimonio que los ministros de la iglesia, los que trabajaron, su sucesor Jerry también dará testimonio de la entrega de él. Sabemos por otros lados que, aparte de ser muy generoso para dar los sacramentos, tenía una especial dedicación, don Jacinto, al sacramento de la confesión. Encuentro un texto por aquí que es posterior, pero que le piden, sí, es posterior, después que había pasado, le escribe desde Roma una hermana del huerto, cuídese mucho, mucho, pues me escribe muy afligida a mis hermanas, que su justísima tiene mucha tos, y seguía trabajando, descuidando enteramente su preciosa salud. Lo que también no deja de afligirnos a todas nosotras, por lo que queremos con extremo y muy de corazón. Así les pido que no esté tanto en el confesionario y que haga ejercicio, pues sus molestias provienen de esa demasiada tarea y así consolará a sus hijas. Así que su dedicación al confesionario era enorme. Años después, a fines de la década de 70, el padre Lasaña, que es el primer salesiano de la misión salesiana que vivía Don Bosco, va a decir en su reseña que decía en medio en broma y medio en serio que Monseñor Vera, el obispo entonces, confesaba más que todos los sacerdotes juntos en Montevideo. ¿Sí? Él tenía una gran cualidad, una gran entrada. Ya siendo cura en Canelones, decían, hablando de él, que cuando lo veían a caballo al lado de un gaucho, la gente decía, ya lo está confesando. Tiene una gran entrada para, y sobre todo con los hombres y con los hombres difíciles. Y también le voy a leer una carta muy linda, no la tengo en italiano, la traducir más o menos, que es un poco antes, del 64, de una hermana, la hermana Inés, que era la superiora de aquí de las hermanas del Huerto, Montevideo, a la madre general. Y qué linda, porque lo muestra a Jacinto Vera, aunque no sea de este momento de la pandemia, su capacidad y entrega en la confesión. Dice esta hermana, es el 29 de julio de 1864, sigue 3 años antes de la pandemia. El día de la Virgen del Carmen se hizo en el hospital una comunión general de nuestros enfermos. Ha sido una función, era un término que se usaba para las actividades religiosas, una celebración, diríamos hoy, que nos ha consolado mucho porque hicieron la Santa Comunión cerca de 300, entre oficiales, soldados, prisioneros y otros enfermos. Enternecía ver a aquellos hombres llorar como niños llenos de devoción y de recogimiento. Entre los prisioneros, la mayor parte son asesinos y malhechores de toda clase, y sin embargo se vuelven como corderitos cuando se infunde en ellos los sentimientos de la religión. Todos aquellos, y es una palabra grosera, así que no, es una carta de confianza, voy a decir otra que no es exactamente, entonces aquellos degenerados, no dice eso, pero dice una palabra, aquellos se confesaron con nuestro santo vicario, le llamaban así, nuestro santo vicario, estamos hablando de 1864, el trato que, cómo hablaba, y no era para hacer títulos para la causa, era la confesión interna de las religiosas. Todos aquellos malhechores, degenerados, se confesaron con nuestro santo vicario, el cual parece propiamente el buen pastor que va en busca de las ovejitas perdidas. Él se los acaricia, se los abraza,
traducido literalmente, es un giro italiano, se los abraza, ¿no? Y los hace mansos, que no se reconocen más. La madre, la superiora, que no sé ella, la madre Clara, estaba fuera de sí de la alegría viendo a todos los enfermos tan bien dispuestos y tan alegres que se veía en ellos el rostro de la gracia de Dios. Las hermanas acompañaban al Santísimo Sacramento cantando himnos sacros, salmos, y se hizo una celebración muy devota y tranquila, siendo esta una comunión privada, y por ello no había gran concurrencia. Fíjense, eran 300 para comulgar allí. No había concurrencia de otros, que como puede ser una comunión general pascual, la cual siempre se hace solemnísima el día del patrocinio de San José, que era el 3 de mayo entonces. Esto para tener una cercanía a el venerable Vera en su ejercicio así con los enfermos, así con los presos, y la gran capacidad que tenía de buen pastor de abrir los corazones, infundir confianza y abrirlos al sacramento de la confesión. Por cierto, en todo ese tiempo se redoblaron las oraciones en las iglesias durante la pandemia, porque se creía que realmente Dios tiene que ver con ella y que nos puede liberar del mal, más allá de cómo Él lleve las causas segundas y las explicaciones que tengamos, y además nos permite vivir con su ayuda esa situación tan difícil. Y por cierto, cuando terminó la pandemia, a mediados de julio, se cantó el Te Deum de Acción de Gracias. Se vivía con fe la situación. Esto no estaba al cuidado sanitario, siendo los conocimientos que había entonces. De hecho, en Montevideo no hubo sacerdotes muertos por la epidemia de cólera y tampoco lo hubo entre las hermanas de la caridad. Bueno, que la transmisión es sobre todo por el agua contaminada y por las heces, y por lo tanto la cercanía o la mezcla con las exposiciones humanas. No hubo. Las enfermeras del hospital de la Caridad eran las hermanas, no existían las enfermeras. Yo también, algún día, cuando se habla de la mujer en Uruguay, hay que ser el lugar que tuvieron las religiosas, y por vocación, por pura caridad, ellas entregadas a ella. Y el Vera, junto con el cuidado, la oración, los sacramentos y la compañía de los enfermos, organizó con mucha eficacia el cuidado de los pobres, a quien la enfermedad atacaba de modo principal y que padecían las medidas sanitarias públicas. No los dejaban salir de las casas, por lo tanto no tenían trabajo, por lo tanto no tenían de qué comer los pobres, porque había también estas restricciones, como ahora no sabiéndose muy bien de cómo era la cosa. Te digo, las familias pudientes se fueron de la ciudad, los pobres, especialmente los inmigrantes, estaban hacinados en los conventillos. Un lugar importante en este servicio a los pobres tenía las conferencias de San Vicente de Paúl, que Vera fomentó mucho, que estaban formadas por laicos. Pero a su vez, en la eventualidad, Monseñor Vera organizó, con una mirada de conjunto, la Comisión de Socorro de Pobres a la epidemia, de la epidemia de cólera. Una comisión que él mismo presidió, cuyo primer aporte también fue suyo, puso la plata. Tenía una comisión central que se reunía en casa del obispo cada jueves a las 2 de la tarde, así que él la acompañó, no solamente le largó así, en su conjunto grande, y había también una comisión más permanente que se reunía todas las noches. Había también una comisión de compras, otra de huérfanos, para recibir a los huérfanos de la epidemia, que se quedaban sin consuelo. Así que digo, juntó el obispo, el vicario apostólico, pues, también este cuidado especial para los pobres. Vamos a escuchar esa comisión de este tiempo, pero la van a retomar en distintas pandemias, también la más leve, como fue la de cólera del 73, y después también a un Jedi la va a actuar en otra epidemia. Y también, pues, la caridad operante e inteligente al servicio de los pobres. El cuidado sanitario, que como dije corría por cuenta de los médicos y de las hermanas de la caridad, que eran las hermanas del huerto,
Monseñor Vera atendía de un modo particular también a las hermanas. Eso que ahora decimos el apoyo al personal de la salud, lo realizaba también el obispo, de un modo particular, acompañándolas en sus necesidades espirituales, en su tiempo, porque ella, su fuente de actuar era su fe. Y así leo una carta de otra hermana, la hermana Solari, que superior en otra casa fuera del Uruguay, y que dice, que escribe a Monseñor Vera lo que le había informado la hermana Inés. Nos causó muchísimo gusto todo lo que nos contó la hermana María Inés, de lo mucho que las cuidó y ayudó siempre, pero en modo particular en este tiempo que tantos trabajos las rodeaban. Su presencia, sus consejos y sus ejemplos han sido para todas un gran consuelo y la llenó de mucho ánimo. También en ello, pues, lo que decimos, trabajar en equipo, lo que más que trabajar en equipo, era ese que sostenía en la fe y sostenía en el consuelo, en acompañar a estas hermanas que realmente tenían una situación desbordante en la atención a los enfermos. No solamente eso, pasado el cólera, que terminó fuerte ahí en julio del mismo año 67, perdón, 68, yo dije mal, empezó en 67, después fue 68. Se declaró en diciembre del 67 y recorrió todo el primer semestre del 68, terminado pues en julio, en agosto, Monseñor Vera le predica los ejercicios espirituales a las hermanas del huerto. Estas hermanas que habían estado en el centro de la atención y que ya les expliqué que en 1956 habían venido especialmente para el Hospital de la Caridad, aunque ya para el 60 y pico ya habían comenzado con su colegio en la calle San José. Y después de acá, desde Montevideo, y muchas de Europa, se van a ir extendiendo, pues, primero para la Argentina y después para el interior del país. Monseñor Vera les predicó el retiro y al final hay un testimonio hermosísimo, yo me emociono cuando lo leí, pasa que me emociono hoy, del 30 de agosto de 1868. Las hermanas que hicieron el retiro describen esta carta agradecida al obispo que les predicó y lo acompañan, aquí no lo tengo, con un corazón y una llave. Parece un dibujo de niños, un corazón y una llave. Y vamos a entenderlo con el texto de la carta. Hospital de la Caridad, agosto 30 de 1868. Muy amado Padre en Jesucristo. Una multitud de afectos se presentan al espíritu de estas sus hijas, las cuales todos a un tiempo quisieran explicarse para manifestar a su amado Padre la viva gratitud por lo tanto que ha hecho en esos días de los santos ejercicios. Más le pueden decir sus hijas, sino que sus pobres oraciones lo tendrán siempre muy presente delante de Dios, pidiéndole lo recompense también en esta vida, con otras tantas bendiciones y especiales gracias del cielo, de cuanto ha hecho, hace y esperamos hará para las hijas de su Santísima Madre María. No dudan sus hijas que su carísimo Padre hará otro tanto por ellas, a fin de que puedan seguir hasta la muerte por el sendero que les ha encaminado en estos días de retiro. Y las ve un día reunidas en el cielo. Aquí tenemos el centro de la fe y de la caridad y del móvil de estas hermanas y de Cristo, de ver el buen pastor. Y ahora la explicación del corazón y la llave. Todas les envían los pobres corazones para que los bendiga y ofrezca a Dios. Y hoy, por la dulce alegría que experimentan en ellos, esperan les serán más aceptos. Les envían también la llave.
para que unida a ellos, a esos corazones, la presente a nuestro Señor, la llave, y le pida que antes de abrirse a las cosas que ya no han de pertenecer en el corazón a las hijas de María, se las lleve 1000 veces a todas. Se lo suplican de la pastoral bendición sus hijas, las hermanas de la caridad. Hermanas de la caridad era el nombre común de todas estas congregaciones activas. Así que vemos pues al pastor que alimenta el alma de estas religiosas y el alma de las que se entregaban al servicio total de los pobres, en el cuerpo y en el alma. Ya hemos visto el agradecimiento general. También, del año siguiente, mira que las comunicaciones tardaban mucho, llegó una carta de la madre Clara Podestá, que había sido la superior de Montevideo y estaba en Roma, y que le dice: a mi amadísimo Padre en Jesucristo, mi Madre General me encarga 1000 afectos para su ilustrísima. Me le pide que se los comunique a los Jedi. Esta está siempre agradecida, que le da gracias por los ejercicios que ha dado a sus hermanas, así como por el bien que les hace. Bien. Así pues, esa entrega de Monseñor Vera y también incluía las otras atenciones normales, porque como ahora, lo único que pasaba no era la pandemia. Y acá le voy a hacer un regalito a las hermanas salesas, que no estaban trabajando afuera en la pandemia porque eran de clausura, sí con su oración y sí con otras cosas que preparaban. Pero en ese tiempo, en julio del 68, o sea, cuando estaba terminando la pandemia, estaba muy enferma la madre Radice, que había sido la fundadora, o sea, del grupo que vino de Milán en 1856. Ella había sido la madre superior y la fundadora hasta no hacía mucho tiempo, y en el lenguaje de ellas era sor de puesta, así le dicen, a la que había sido la abadesa. Entonces le escribe, se comunicaban por carta, era un billetito, no había el teléfono. Entonces la madre superiora, le escribe a Monseñor Vera: la pérdida de nuestra madre fundadora y primera madre nos fue a todas muy sensible y dolorosa. La sentimos mucho, es muy sensible el lenguaje. Estamos grandemente agradecidas por lo que usted ha manifestado a nuestro padre de Benedetti, que era el capellán. Que vuestra señoría ilustrísima, además de la dignación que ha tenido de visitar a nuestra amada hermana en sus agonías, que ha ido a atender en esos días a la hermana a su agonía, quiere también asistir a su entierro. Es una nueva prueba de la bondad de vuestra señoría ilustrísima, nos llena de confusión y de gratitud. Y después le da el horario del entierro. Y vemos cómo seguía atendiendo esas y otras muchas necesidades. Quisiera, un poco sintetizando esta parte, a ver si puedo leerles, no sé si puedo compartir. Aquí. Esta es, como que se verá allí. ¿Se ve? Gabriel, ¿se ve? ¿Se ve o no se ve? Gabriel, decime. Se ve, sí, se ve, sí. Lo único, si se puede ampliar, bueno, no se alcanza a leer. Si puede ampliar. Ajá. Yo por ampliar, lo que no sé si, bueno, no sé saber qué pasa. Si me da mi sabiduría. ¿Ahí se ve? Ahí se ve mejor. Bien. Lo que pasa. Sí, Bien. ¿Se ve? Igual yo la voy a leer, ¿no? Pero, en fin. Esta es la carta de Monseñor Vera, bien que es el año siguiente, al cardenal Antonelli, que era el secretario de Estado de Pío IX. Les recuerdo que, estoy ya ampliando un poco la visión, Monseñor Vera periódicamente informaba a la Santa Sede,
Por otra parte, él había sido conocido ya antes y sobre todo, bueno, en toda la cuestión eclesiástica de 1863, fue reconocido por Pío IX, y además en el año 67, recuerdo que al fin del 67 empezó la pandemia, hasta el año 68, en el año 67 Vera hizo un viaje a Roma. El Papa había convocado obispos para celebrar el 29 de junio un centenario del martirio, la fecha que ponían, de San Pedro. Había invitado obispos de todo el mundo y Vera hizo su primer viaje a Roma ese año. Y allí tuvo audiencia con el Papa y con el cardenal Antonelli, así que era muy conocido y muy reconocido, tanto como él como por otros, que no es el tema de ahora. Pero acá son cartas breves, el reconocimiento que le hace de lo que pasó en sí. Desde que tuve la satisfacción de avisarle mi regreso de Roma a Montevideo, que eso habría sido en abril del 67, cuando volvió este viaje, que le mandó la carta y le avisó, capital del vicariato Micar, no he querido molestar hasta ahora la atención de vuestra excelencia eminentísima, ni se ha ofrecido asunto alguno relativo a la iglesia que merezca una especial mención. Bueno, hechos políticos, a principios del 68 fue el doble asesinato de Flores y Berro, eso en plena pandemia. En otro orden de cosas, no han faltado sucesos desagradables y algunos han afligido no poco a todo el país. Los asesinatos del general Flores y don Bernardo Prudencio Berro han puesto en convulsión a toda la República. Desde entonces no se afianza la paz, aunque fue nombrado a su tiempo un gobierno regular. Y ahora lo que va a lo nuestro. El cólera fue otro azote con que Dios nos afligió algunos meses, causando crecido número de víctimas. Aquí retomo la observación de que se animan a hablar con lenguaje de fe. A algún nivel, la pandemia es querida por Dios. O nos quiere en pandemia, o nos lleva en pandemia. Podemos hacer toda la reflexión que queramos, pero también viene de su mano. No quita que la produzca el bicho que la produzca, no quita que haya medidas sanitarias, no quita que haya, bueno, responsabilidad y gente que de repente, lo que sea, pero también hay que todo relacionarlo con Dios. Y también Dios nos corrige, nos lleva, nos purifica, nos llama a conversión también. Aquí nosotros no nos animamos en parte a hablar así porque estamos cercenados en nuestra cultura de fe y en parte estamos como divididos entre la fe y un pensamiento que es positivista. Algo yo quise ayudar a responder esto en la carta pastoral que hice durante la pandemia, pero creo que aún me queda limitado. Nosotros también el mal tenemos que relacionarnos con Dios, porque si no, tampoco podemos pedirle a Él, acudirle a Él y obedecerlo a Él, porque tiene que ser todo vivido en obediencia a Dios. Acá el lenguaje de fe. Durante esta calamidad, el clero, las hijas de María y muchos seglares se portaron con ejemplos de edificación espiritual. Así que los tres sectores, el clero, las hijas de María del Huerto y del Huerto y muchos laicos. Los desgraciados fueron atendidos con esmero y caridad cristiana. Así que hubo realmente atención. Desgraciado a nosotros nos parece un término es que sufren, son sufrientes. La lengua va variando, no diríamos así, pero los que realmente padecen. Atendidos con esmero y caridad cristiana, sin que les faltase los consuelos de nuestra santa religión, que eran llevados al lecho de los apestados a tiempo y con plausible celo. Plausible es digno de aplauso. Celo por muchos sacerdotes que se hicieron superiores a los temores del contagio. Vencieron el temor al contagio. Viene aquí que entra en por favor, que el valor de los sacramentos y tanto por parte de los fieles que los necesitan y que los quieren, por parte de los sacerdotes para darlo. No es óbice el temor al contagio. El Vera no agrega más, dividió su lugar. Aquí es una pequeña síntesis. Y ahora quiero, a ver si puedo compartir. Entonces tendré que, a ver si lo puedo agrandar. Si dice que no se ve. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto.
Esto testimonio del Museo Yeregui, que fue ordenado a final del 59, fue un gran colaborador de Vera. Después del retorno fue párroco de la catedral, después más adelante fue vicario general y fue su sucesor. Fue administrador apostólico en medida que muere Vera y después el segundo obispo de Montevideo. Como segundo obispo enseguida trata de encauzar el buscar los testimonios, o sea, ve que hay que cuidar la fama de santidad de Vera, como pasó, como tantas cosas, después no tiene elementos, y Mama Dalor, bueno, y él hace un testimonio, que es unas 2 o 3 páginas, con respecto al... Y, bueno, y leo lo que corresponde a esto, de Jerry, que lo vivió cercano, ya digo, era el párroco de la catedral en ese momento. Desde enero de 1868, el mortífero cólera morbus hacía estragos en Montevideo. El señor Vera fue el capellán constante de los hospitales y casas particulares, donde acudía de día y de noche, con admirable valor apostólico, a confesar enfermos, aún los más desgraciados y pobres, exponiendo evidentemente su vida a una muerte casi segura. Fundó entonces la comisión llamada por él mismo de socorro a los pobres, que compuesta de personas llenas de abnegación y caridad, como su fundador, trabajaron incansablemente en ayudar las desgracias en toda la ciudad. Toda la ciudad es Montevideo, repito, la ciudad de Montevideo era lo que llamamos Ciudad Vieja y Centro, y lo que eran localidades anexas, Córdoba, Guad, Unión, Cerro, etc. Esta comisión funcionó después con igual celo en diversas epidemias que atacaron a este pueblo. Así que la síntesis del testimonio de Monseñor Jenny. Quisiera entrar, tengo que salir de acá, un poco para cerrar, pero quisiera entrar en un punto un poquito más difícil, pero que no quisiera dejar de lado. Ya apunté a que la mirada de fe y totalizante de el hombre, de Dios, de la vida, del mundo, del mal y del bien, y del verdadero bien, de lo necesario, en fin, de la fe católica, y que empezaba a ser contrapuesto culturalmente y aún políticamente por otra ideología, llamémoslo así, otras ideas pero organizadas, que ya se desarrollaron plenamente empezaron a desarrollar definidamente en la epidemia de fiebre amarilla del 57. La historiografía uruguaya, siguiendo a Ardao, hace una fácil clasificación de jesuitas y masones. Es pésima, pero en fin, se ha impuesto, es fácil y es cómoda, pero es pésima. En primer lugar, porque los jesuitas tuvieron un lugar X, y además él interpreta que es un problema interno a la iglesia, una línea más, se llama jesuitas, más ultramontana, conservadora, y otros más abiertos, que son católicos, son masones, y que la línea ultramontana los echa. Bueno, no es así. Es verdad que en un momento muchos de los que se fueron haciendo masones eran de origen católico, es evidente, porque no había otro origen. Pero de verdad la confrontación, con muchos matices, con muchas problemáticas, no puedo entrar ahora, además influjo de problemáticas políticas y europeas, como es toda la cuestión italiana, etc. Pero en verdad es entre la fe en Cristo y una mentalidad, una filosofía, llamémoslo así, o siquiera una religión, una cosmovisión, una Weltanschauung, usando palabritas alemanas difíciles, una cosmovisión en la cual Cristo no es el Señor, ni es el Verbo, ni es la verdad. Esta cosmovisión, centrada en el hombre, empieza a ser más bien racionalista, y después va a ser más bien positivista. Y se va a querer sacar a Cristo y a la iglesia del pueblo y de la cultura. Así que no es realmente la gran confrontación por el alma del pueblo y que comienza a desarrollarse, ya digo, en 1857.
Poquito antes, si no me equivoco, es el 55, se crea el Gran Oriente del Uruguay, o sea, se arma la masonería. Yo no tengo el papel aquí, pero es en esos años, creo que es el 55. Que había comenzado, viniendo sobre todo del Brasil, pero de Inglaterra, se arma la masonería como ciudad moderna. Pues no voy a estar a discutir lo anterior, que fue muy limitado. Y la primera confrontación pública, en primer lugar, ya contrariamente a lo que dice también la tesis de Lisiero, que sigue nada más, que fueron los jesuitas y Vera los que presentan una línea, digamos, fuerte frente a la masonería. ¿No es verdad? La primera carta pastoral que recuerda la condenación de la masonería es de Lamas. La hizo Lamas, anterior a Vera. Ese que nos dicen que era abierto, liberal, no sé cuánto. Lamas publica una carta recordando la condenación de León XIII. ¿Y por qué? Porque había empezado a armarse la masonería en modo público y empezaba a publicar. Así que no es como dice, es por el influjo. Lamas, por otra parte, había sido franciscano toda su vida, es formación franciscana, así que no hay que decir, no era jesuita. Digo, es una persona que entra en esta parte historiográfica, pero es fundamental para comprender, y ya voy cortando, estamos en el tiempo. Pero sí, lo que me interesa es que esta situación, de hecho las epidemias, fueron ocasión de que se mostraran, no lo produjeron. Y de hecho, en la epidemia del 57, la masonería hace la sociedad filantrópica y hace propaganda. Y por ejemplo, un caso que hay de dos muchachos que el padre los puso en el hospital de que murieron allí, organizan todo el entierro y diciendo que son ellos y publicando que son, o sea que usan en parte la asistencia social para confrontar dos mundos. Y por eso en el plano de la acción, la filantropía y la caridad. El amor que proviene de Cristo y desdibujan, podría seguir, en el año 71, que es la gran epidemia en Buenos Aires, cómo ridiculizan las oraciones, a ver si los va a salvar esa oración, ridiculizan la caridad, dicen que la caridad es interesada, porque aman por ganarse el cielo, no les importan los hombres, hacen toda una... En cambio ellos sí, lo hacen por puro amor al prójimo, son filántropos, por puro amor al hombre en cuanto tal. Hay toda una desnaturalización, una propaganda. No me interesa ahora tampoco hacer toda la contraria a los masones, sino que en esa circunstancia también es mucho más grande en estas epidemias, Vera vive cristiano, pero además está en ese gran esfuerzo de evangelizar y de poner a Cristo en el centro y una visión cristiana de la vida y de la muerte, y bueno, y que encuentra también una gran oposición. Y ya en el 68, el primero estuvo la gran crisis del 63, el que fue llevada ciertamente por la masonería. Fíjese que para hablar con el nuncio en Buenos Aires, el enviado de Berro para la misión, para que presionar al nuncio para que sacara al vicario y nombrar uno de sus, era Florentino Castellano, que era el grado 33 de la masonería. Estaba metido en muchas cosas. Bien, y yo lo que quiero, a partir de ello, yo no lo puedo desarrollar, más me parece que el tiempo ya se pasó, pero que también en esto nosotros tenemos una mirada, yo no sé ser mucho mejor, pero sin combate de la fe. Tenemos naturalizado que no tenemos que combatir, que tenemos que ser buenos con todo, que además cuando combatimos somos degolladores, que con los indios, que con la Inquisición, que con las cruzadas. Entonces, no, que la fe es algo intimista, individual, y que no debe ni confrontarse con nadie. Y que los demás son todos angelitos y buenos, y que nadie tiene ninguna intención. Y no es así. Hay una batalla espiritual que, claro, que como dice San Pablo, no es con la carne y la sangre, no es contra los hombres, con las potestades, con el demonio, pero que también entra en la historia y que también entra en que de algún modo entramos en este combate de la fe.
ayudar a que las almas y las mentes se abran a Cristo y a la verdad, que se dejen conformar con la luz de la fe. Es lo que leímos el domingo pasado, escuchamos el domingo pasado de la carta de Juan. Este es el mandamiento, que crean en el Hijo único de Dios, en Jesucristo. Y esta es la victoria en nuestra fe. Hay un combate en la fe, al cual está unido, por cierto, la caridad, que nos amemos unos a otros. Digo, no sé definir mucho, además digo, el tiempo ya se terminó, y por eso quisiera yo terminar con la consagración al corazón de Jesús del Uruguay, que hace ver en el año 75. Es un poco el nervio de esto, porque este combate, repito, hay un combate espiritual, de algún modo todo el Apocalipsis es eso, y nosotros, digo, no es contra la persona, pero realmente tenemos que estar en él. Y por ello quiero, a ver si lo encuentro. No puedo subirlo. No sé si lo tengo. Vuelvo, entonces esto lo voy a leer. Esto fue en el 75, que hizo la consagración de Uruguay, muy breve, le repartió otras veces, no esas larguísimas, pero que incluye todo, es entregar al corazón de Jesús. Corazón de Jesús, vos sois nuestro consuelo y nuestra esperanza. Humildemente postrados en vuestra presencia, os pedimos perdón de nuestros pecados. Protestamos, eso protestar es confesar, que queremos vivir y morir en el servicio vuestro y corresponder dignamente a vuestros soberanos designios de misericordia en favor de la Iglesia y de la sociedad. Os consagramos nuestras personas y nuestras familias, nuestros intereses y nuestros bienes, el presente y el porvenir. Os rogamos, Señor, acojáis benignamente nuestras plegarias por la libertad del romano pontífice, por el triunfo de la Iglesia, por la conversión de nuestros enemigos y por la paz y prosperidad de esta república. Oh corazón santísimo, salvadnos. Oh corazón de Jesús, tened piedad de nosotros. Con esto termino mi exposición. No sé si hay preguntas, si Gabriel ha apuntado preguntas o no sé cómo es. Bueno, muchas gracias, Monseñor, por esta estupenda charla. Hay una pregunta por ahora que dice, haciendo un paralelismo entre el accionar de Monseñor Vera y hoy en día los pastores de Uruguay. Bueno, un poco el tema es en algunos lugares que no hay misa desde hace 2 semanas. Dice, me duele esta situación porque sabemos bien que en los focos no han surgido de las misas. Entonces da una sensación que la Iglesia está más preocupada por lo que diga el mundo que por la necesidad de sus fieles. Bueno, voy a contestar lo que puedo. Ustedes ya saben que yo soy un obispo emérito. De todas formas, bueno, el juicio no sé cuál es. Mi postura, mi opinión, ya la defendí públicamente mientras tuve la responsabilidad de la Iglesia de Canelones, es que el culto no debe cerrarse. Que las medidas sanitarias son las que se deben tomar. En la gran epidemia del 71 en Buenos Aires, porque aquí no pude encontrar, había que investigar más, pero por otro no sé dónde. El cardenal, el arzobispo de Buenos Aires, el segundo arzobispo Aneiros, que era compañero de Vela, querido por él, vino la Semana Santa en plena epidemia e invitó bueno, eran unas ceremonias del día entero, y entonces a cortar, no hacer procesiones, a no juntarse, etc. Pero no dejó de hacer el culto, más allá de cuáles eran las formas de entonces. Yo creo que, mi opinión, es que hay varias cosas que son incorrectas. Una, en primer lugar, que el culto no es un acto público común, ni es una reunión común.
el culto está protegido por la Constitución, pero no porque lo dé la Constitución ni siquiera, porque es un derecho humano fundamental. Y base de todos los derechos humanos. Y por eso lo protege el capítulo 5. Por lo tanto, puede ser restringido solo por ley y con razones muy fundadas. Y justamente aquí no hay ley y además no hay razones fundadas. Entonces, aplicar una categoría genérica así, actos de culto, y porque hubo en un lugar un acto mal hecho de aglomeración y se contagiaron, por eso limitar actos de culto me parece mal, y me parece mal que entre como una especie de categoría general, que no entra, por ejemplo, en los restaurantes. Hay contaminación en un restaurante y se cierra ese restaurante. Y no entra tampoco los almacenes. En Canelones cada tanto se cerraba uno y a las 15 días se abría, después se cerraba otro, así que se cierre el lugar y que se haga una cosa razonable. No es que hay que estar dando señales. Yo creo que, mi opinión y lo que yo por ejemplo, sí hubo 15 días que no hubo en San Antonio, un pueblo muy chiquito, el párroco estaba en cuarentenado, bueno, es decir, tuvo contagio, y bueno, un pueblo muy chico y durante 2 semanas, no sé si 2 o 1, el párroco no podía ir usar otro lado, pero también la misma gente estaba en cuarentenada. O sea, no había gente del pueblo que fuera a ir. Pero en todas partes, ¿no? En otros casos, los poquitos casos que hubo otra cuarentena en la anterior, Canelones, el párroco, pero no se contagió porque estuvo con uno y yo fui a celebrar la misa. Así que yo creo que la señal que tenemos que dar es que la iglesia es el culto. La iglesia es la Eucaristía. Y la iglesia son los fieles. La iglesia no es un acto clerical al cual pueden seguir de alguna forma. Después cada uno sabrá cuidarse de sus obligaciones y además tenemos las restricciones. Y tampoco no es la misma, por eso digo que hay que entrar a la racionalidad. No es lo mismo un saloncito repleto a una catedral de 3 naves y de 15 metros de altura. Entonces no se puede aplicar lo mismo. No es razonable como para justificar una suspensión en mi criterio. Y sí hay que mostrar que la iglesia es la confesión de la fe y la vida de la iglesia y su mayor contribución es la Eucaristía. Y el domingo es la Eucaristía. Y los fieles tienen deber y derecho de participar, como sabemos después, todo con todas las reglas y excepciones debidas. Y creo que, en mi opinión, en algunas cosas no se ha sido suficientemente prudente, pero yo no conozco. Y lo que sí, al menos lo que sale como titular, que después dice que lo hacen todo así, es que el intendente de Salto cerró el culto. El intendente de Salto no tiene ninguna potestad para cerrar el culto. Ninguna. Ni por la Constitución, ni delegada, ni de nada. Ahora, si eso después es así o no es así, no sé. Como no me toca, no me entra. Pero yo, y los otros lugares tampoco no entro en cada caso porque no conozco el caso. Creo que contesté suficientemente la pregunta. Muy bien. No hay más preguntas escritas, saludos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Una más y podemos ir cerrando. Preguntas yo no voy a hacer, simplemente agradecer la posibilidad de ustedes, su dedicación y el apoyo a nosotros. He aprendido muchísimo, tomé nota de todo para tenerlo y poderlo refrescar y buscar alguna de esas oraciones que me parece que es de lo más interesante. Y creo que sí, que con la fe se mueven montañas. Les agradezco mucho su dedicación y a todos que tengan una buena noche y que sigamos rezando por todos. Muy bien, bueno. Recuerdo que el 6, que es la fecha de la muerte, y esperemos que sea la fecha de su memoria litúrgica, bueno, que ampliemos la oración y claramente a fuerza de oración tenemos que pedir la gracia de tener el culto de él, que es muy necesario para nosotros. Nos alegramos mucho que va a ser la canonización de Ama de Ruato, que ya está claro, que no tiene fecha, que trabajó mucho en Uruguay, y bueno, sus hijas son unas capuchinas, muchísimo en hospitales en su momento, son bastante pocas. Ella vino a fines del siglo XIX, sí
tiempo de Vera vinieron los capuchinos. Empezaron a venir como capellanes del ejército brasileño en la guerra del Paraguay. Ahí entraron a Montevideo en la década del 60 y después fue muy favorecido por, como se volvieron los capuchinos, por las capuchinas vinieron después. Pero realmente creo que necesitamos y bueno, que aumente el conocimiento. Para los que son más estudiosos, porque conozco que es larga, la posición entera está en Internet. Está en la Facultad de Teología, en la biblioteca, está en la Comisión de Cultura también. Así que se puede, claro, la posición entera son 1800 páginas. La vista. De repente puede, por ejemplo, puede ayudar en el volumen 1, porque la posición se hace para que trabaje en la causa. Entonces, la vida documentada son 1300, 1400 páginas que están en el volumen 2 y 3. Pero el volumen 1 es todo medio resumido para los que tenían que votar, sobre todo para los teólogos y carreras. Entonces, el volumen 1 tiene bastante, sí, tiene una pequeña síntesis de la vida, tiene una síntesis de los testigos, y puede ser un pequeño acceso a... No sé si la vida me dará para escribir una vida de Vera más divulgable que la posición. Porque la posición está en Internet y bueno, se puede encontrar muchas cosas allí. Bueno, vamos a dos preguntas finales y cerramos. Juan Ignacio Gil. No sé dónde está. No, agradezco. Yo nunca había manejado el chat, a pesar de que debería. Y estaba escribiendo ahora un agradecimiento, lo logré manejar. No quería preguntar, sino quería agradecer y me salió una mano levantada. Así que salió el agradecimiento a viva voz, y felicitaciones a los dos, a Gabriel y a Monseñor, porque nos ha enriquecido esta conferencia. Y luego, muchas gracias Juan Ignacio, y luego preguntan, y cerramos, si hay en Montevideo celebraciones litúrgicas que recuerden la memoria de Jacinto Vera. Estrictamente litúrgicas no puede haber, no puede haber misas de Jacinto Vera. Sí se puede, porque justamente la beatificación permite el culto en un lugar, entonces ya tiene ir a la canonización en el mundo entero. Eso que hay que pedir el milagro para que tenga fecha y tenga misa. Sí se puede, bueno, yo me acuerdo, yo cuando estaba en el cordón, todos los 6 rezábamos allí junto al corazón de Vera, pidiendo, después de la misa, pidiendo la colaboración, ¿no? Y eso conviene hacerlo. Y digo, yo no sé, Gabriel dijo que yo fui vicepostulado, yo no soy nada ahora de la causa. La vicepostulación está en Montevideo, yo no tengo que... Paso también aviso que yo tengo un canal mío de YouTube y voy a tratar de, si me sale la grabación de esta conferencia, subirla allí. Realmente un blog, que a veces lo convierto en página web, pero escrita no, porque ustedes me van a disculpar, yo no redacté todo esto, eso se notaba, ¿no? Escribí algo, y ahora no tengo tiempo, ahora estoy con cajas y con ropa y con desorden en mi casa, y tengo que pasar trapo y limpiar vidrios, así que tengo para no comprar un mes en que mi trabajo es primero adaptar la casa y después adaptar un poco yo también, ¿no? A esta nueva vida. Entonces, digo, no, a pesar de eso, tengo dentro de todos los días que hacer una charla para Puerto Rico, para otra cosa, así que digo, otro tema no tiene nada que ver. Así que digo, no puedo, no tengo para escribir, no tiene que estar otro tiempo, otra decantación, a pesar que digo, tengo prácticamente escrito, pero tendrá que poder. Pero sí digo que la grabación va a salir allí en mi canal de YouTube, que no sé cómo se llama, pero si no buscan en la página Amicus Fonsi, que a ver si lo lío. Amicus Fonsi es mi blog. Amigo de lo mismo de las celebraciones sobre Jacinto Veras, pienso que se debe decir de las reliquias, porque hay que preguntar si se puede conseguir reliquia de Jacinto Vera. Bueno, en eso le tocaría a la vicepostulación, reliquias, hay menos cosas, todavía hay algunos, más bien de vestimentas, ¿no? De huesos no, porque habría que abrir algunos lugares donde está, eso requiere todo un proceso canónico.
para las reliquias del cuerpo. Tampoco se sabe, bueno, cuando se hace la beatificación, creo que hay que abrir la tumba y ver qué quedó allí. En la tumba, las otras no sé si se abren o no, donde están, que digo, con el tiempo quedan. Pero en su momento, cuando se hizo mucho desarrollo de la causa, en la década del 30 y 40 del siglo pasado, se hicieron unas estampitas que tenían, yo tengo algunas, de reliquias de vestimenta. O sea, parece que era el padre Tasende, entonces, si no me equivoco, el vicepostulado. El padre Galimberti, el Galimberti, me hace así con la cabeza, me ayuda. Pero falta, en gran parte, bueno, es un poco los límites de la iglesia en Uruguay, porque lo normal es que a ellos hayan dedicado una causa. Nunca hubo nadie, hubo más o menos en aquella década del 30 y 40, y pues son los altibazos. Yo digo, yo fui vicepostulador siendo párroco y siendo obispo y mil cosas. Entonces, como dice, de verdad, y no por quedarme la nada, el milagro de poder terminar la posición. Yo veía que me moría y eso, si no se terminaba, nadie le iba a tomar, porque yo tengo en la computadora 4.200 documentos clasificados sobre el torno, y con eso hice la posición. Pero igual en un momento se quiso y se empezó a hacer unos medallones con Jacinto, de irlos poniendo en todos los lugares donde pasó. Y bueno, se hizo alguno, pues no tenemos alguien, no tendría por qué ser un sacerdote, pero si alguien dedicado a dar vueltas y conferencias y estampitas, así que todas las cosas un poco van y decaen al no haber alguien dedicado a ello, ¿no? Y bueno, tenemos que hacerlo en Uruguay y bueno, tendría que ser mucho de menos laicos, ¿no? Digo, ¿verdad? Está el libro que hizo Laura Álvarez, ¿cómo se llama? Jacinto, el misionero santo, no sé si está en las librerías, que no es una historia de Jacinto Vera, al que no lo conoce, es muy rico, tiene una ficción, es un libro literario, unas personas que en este momento encuentran papeles y dentro ha puesto mucha documentación, muy fidedigna, pues maravillosa documentación, que tiene mucho dato y muy interesante. Pero puede ser que alguno quisiera más una historia corrida. Fíjese que como tal libro de historia, hubo libros más chiquitos de divulgación. Bueno, el padre Gabriel tiene artículos, y el libro de divulgación, el de Pose, que es un libro chiquito. El libro de historia sigue siendo el de, ahí se me va el nombre, de Lorenzo Pons, que es de 1908. Fíjense si seremos pobres, Después hubo cositas de divulgación, pero el libro, una historia de ver así, que tenga 100 páginas, 150 páginas, no hay ninguno desde hace más de un siglo. Claro, esas cosas requieren tiempo. Bien, a Dios que me dé años de vida y capacidad de hacerlo. Pero Dios dirá si lo quiero, ¿no? Muy bien. Bueno, agradecemos nuevamente entonces a Monseñor Sanguinetti y bueno, y a todos ustedes por haber participado de esta conferencia. Y bueno, será hasta la próxima, estaremos invitando a alguna otra actividad. Bueno, así que muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches, que el Señor nos bendiga.